Hay muchas personas que cuando se encuentran ante la adversidad, pues intentan conectar con lo que ellos entienden como divinidad. Pero existen muchos malentendidos en el concepto de divinidad, muchos malentendidos. Y es que los universos están llenos de seres inteligentes que han evolucionado a través del tiempo y que han desarrollado todo tipo de capacidades y funciones para satisfacer pues, su necesidad de expresarse de forma creativa, ¿no? Y la importancia que hay detrás de la existencia y de la consciencia, pues es la creatividad, y la creatividad se manifiesta de muchas maneras. Seguramente algunos tenéis experiencia de esto, ¿no? Hace eones, la Tierra no era más que un pensamiento en las mentes de unos seres grandiosos que se habían propuesto crear nuevas formas de existencia. Muchos de estos seres influyeron en la creación de este universo, y a ellos vosotros los denomináis Dios. En realidad son energías, si queréis tipificarlas, pues energías extraterrestres, portadoras de luz, separadas del creador principal. Rara vez se usa el término Dios en el cosmos con una D mayúscula. En el caso de que utilizásemos este término, nos estaríamos refiriendo pues a la entidad que conocemos como el creador principal. Pero este creador principal, en su propia implosión personal a través del amor, pues ha dotado a todas las manifestaciones de la realidad, a todas, de consciencia. Todas las cosas son el creador principal en el viaje del creador principal. Y nosotros podríamos vernos a nosotros mismos como una extensión de ese creador principal, siempre recogiendo información, lanzándonos a la aventura, haciendo lo que haga falta para que nuestras vidas sean más interesantes y que sean un desafío, de manera que podamos, no sé cómo decirlo, alimentar al creador principal. Pero ¿cómo es esto de alimentarlo? Bueno, pues lo alimentamos con nuestros planes y nuestros esfuerzos y le dotamos de una mayor energía para nuevas creaciones. Nunca nos hemos acercado a la entidad del creador principal, porque incluso aquellos que sean seres de la más grandiosa, de la más elevada vibración de luz, no tienen la capacidad en esta etapa de la evolución de estar próximos a ese creador principal. No se está lo suficientemente preparado para manejar la intensidad de la emanación. Y en ese sentido, claro, sería estupendo que en algún punto de la evolución pues se pudiera ver o quizás fundirse con ese creador principal por un tiempo. Es posible, eso es posible, de manera que es algo por lo que merece la pena motivarse y luchar, ¿verdad? La evolución de la consciencia y la capacidad de albergar información es lo que nos permite aproximarnos al creador principal. Y así muchas personas aquí en Nunquimesha sienten que han llegado a fundirse con Dios. Se han fundido con una porción del creador principal adecuada para su vibración en esos momentos, porque la vibración total de ese creador principal destruiría inmediatamente al vehículo físico, pero de forma instantánea, porque éste no es capaz de albergar tanta información. Aquellos que representan a Dios, entre comillas, para vosotros, no son sino una mínima parte del creador principal. Incluso ese creador principal no es sino una porción de algo mayor a su vez. El creador principal está siempre descubriendo que es hijo de otra creación, que se halla en un constante proceso de descubrimiento personal y de adquisición de consciencia. Tenéis que recordar que la consciencia está en todas las cosas. Y la consciencia nunca fue inventada, simplemente fue, es, será. La consciencia es saber, y vuestro saber es vuestro lugar más cercano al creador principal. Cuando confiáis en lo que sabéis,
Es entonces cuando estáis activando al Dios en vosotros. Pues bien, en esta época existe una gran adquisición de conciencias en el planeta en cuanto a las verdaderas dimensiones del mundo y en cuanto a quién es quién en el juego del mundo. No solo quién es quién a nivel de un juego mundial, entre comillas, ya os expliqué el otro día lo que era el juego, sino también quién es quién en el juego cósmico. Así como en la Tierra tenéis jerarquías de las que podéis ser o no conscientes, existen jerarquías de antigüedad en el cosmos. Podéis vivir en una cierta área y no ser conscientes de que existen jerarquías. Podéis cultivar vuestra tierra, pagar vuestros impuestos, decidir si votar o simplemente ignorar cualquier estructura política, burocrática. Pues bien, de la misma manera la tierra ignora la estructura política, burocrática que opera en el universo. Y es importante que comprendáis que las burocracias o jerarquías existen de verdad y que estas organizaciones tienen una experiencia del tiempo diferente a la vuestra. Algunos no viven en la misma estructura de tiempo que vosotros conocéis. Lo que para vosotros es un día, aquí quizás para otros sea tan solo una porción del día o una fracción infinitesimal. Si podéis empezar a comprender esto, entonces podréis comprender por qué aparentemente este planeta ha sido abandonado a su suerte durante los últimos miles de años. Ahora la actividad está empezando a bullir desde los cielos y os enfrentaréis con el hecho de tener que insertar una enorme cantidad de nuevos conocimientos en vuestros paradigmas y vuestros sistemas de creencias. A este planeta le espera un gran cambio cultural, una gran sorpresa, diría yo. Porque aquí habéis venido, no sé si os dais cuenta, pero habéis venido con un propósito. Los dioses que reordenaron a la especie humana están regresando ahora. Algunos de ellos ya están aquí. Este planeta ha sido visitado una y otra vez y muchas formas diferentes de seres humanos han sido sembradas aquí, otros han venido y se han quedado en muchas colonias y lo han hecho por medio de incluso hasta de experimentos. Muchos factores influyentes han creado el curso de la historia de la Tierra. Ha habido civilizaciones en este planeta durante millones de años que han ido y venido sin dejar rastro. Estas civilizaciones, todas y cada una de ellas, fueron influenciadas por aquellos que llamáis dioses. Vuestra historia ha sido influenciada por un número de seres de luz a los cuales habéis denominado dioses también. En la Biblia muchos de estos seres han sido combinados para representar un solo ser, cuando en realidad no eran un solo ser, sino una combinación de unas energías extraterrestres muy poderosas de seres de luz. Pues bien, desde esta pequeña perspectiva, pues no eran más que energías conscientes y es fácil comprender por qué fueron glorificadas y adoradas. Y es que no existe literatura sobre la Tierra que ofrezca una descripción auténtica de estos seres, a no ser la literatura que está en poder de la Fundación 1-1. Todos los dioses vinieron aquí a aprender y para aumentar su propio desarrollo, trabajando con la creatividad, la consciencia y la energía. Algunos tuvieron mucho éxito, aprendieron de sus lecciones, otros no, otros cometieron terribles errores. ¿Quiénes eran? Os preguntaréis, esos dioses de los tiempos antiguos. Bueno, pues por lo pronto eran seres capaces de cambiar la realidad y de ordenar a los espíritus de la naturaleza que se inclinasen ante ellos. Los seres humanos han llamado tradicionalmente Dios a seres que podían hacer cosas que la raza humana no podía, y esa superioridad para ellos les confería la categoría de Dios. Estos seres pasaron por las sociedades de las antiguas culturas retratados como criaturas aladas y bolas de luz. El mundo está permeado con pistas, claves y artefactos de lo que fueron estos dioses. Sin embargo, aquellos que aspiraban a manipular a los seres humanos construyeron sus propias historias para crear un paradigma que os controlaría. Y se os dijo que estos seres eran auténticos dioses
y de alguna manera se os enseñó a venerarlos, a obedecerlos y hasta a adorarlos. Este paradigma está a punto de cambiar. La verdad va a salir a la luz pronto. Una verdad que cambiará por completo vuestra visión del mundo. Y así las reverberaciones del shock se moverán por todo el planeta. Los padres creadores que han estado gobernando este planeta tienen la habilidad de adquirir forma física. Os he hablado de ello muchas veces, aunque por lo general existen en otras dimensiones. Mantienen a la Tierra en una cierta frecuencia de vibración mientras crean el trauma emocional que necesitan para su nutrición. Hay seres que honran la vida por encima de todo, pero también hay seres que no la honran y que no comprenden su conexión con ella. Aquí la consciencia alimenta a la propia consciencia. Os resulta difícil entender este concepto porque vosotros os alimentáis con comida nada más, ¿no? Y no tenéis tampoco claro el concepto del alimento. Y es que todo alimento tiene consciencia en algún punto de su desarrollo. Da igual que se hierva, que se fríe, o cualquier cosa, o que se congele, ¿no? Lo ingieres para nutrirte. Vuestras emociones son alimento para otros, alimento sensorial, emocional, espiritual. Cuando se os controla para que creéis y creéis en algo, ¿no? Se puede generar destrucción e inquietud y entonces estáis creando una frecuencia de vibración que apoya la existencia de estos otros seres, porque es así como se nutren. Hay quienes viven de la frecuencia del amor y están interesados en restablecer el alimento del amor en este planeta y les gustaría llevar este universo a la frecuencia del amor. ¿Para qué? Pues para que tengan la oportunidad de salir y sembrar otros mundos. Aquí representáis al grupo que reniega de la luz y habéis aceptado regresar al planeta. Hay muchos casos de esos. Tenéis una misión, venís a estos cuerpos físicos y los controláis y os proponéis, mediante el poder de vuestra identidad espiritual, cambiar vuestro cuerpo físico, y todos vosotros seleccionasteis cuidadosamente las líneas genéticas que más os convenían. Cada uno de vosotros escogió una historia genética a través de la cual pues han entrado miembros de la familia de la luz. Cuando los seres humanos existían en su dominio legítimo y podían comprender muchas realidades, poseían la habilidad de ser multidimensionales, de ser iguales a los dioses. Y ahora estáis empezando a despertar muchos de vosotros y a despertar esta identidad en vuestro interior. Los dioses invadieron esta realidad, así como en vuestra realidad pues existen también quienes llegan y toman posesión de un negocio, quizás porque hay abundancia de fondos de pensión, pues de la misma manera en aquella época había una gran abundancia de fondos en este planeta. Y os volvieron a ordenar genéticamente para que creyeseis que eran dioses, con la D mayúscula. Fue entonces cuando la familia de la luz fue dispersada por el planeta y el equipo de la oscuridad que operaba, es una forma de hablar cuando digo el equipo de la oscuridad, el equipo de la densidad, operaba con ignorancia. Y vuestros cuerpos llevan miedo desde entonces y el recuerdo de haber luchado por la sabiduría que aquellos dioses representaban y que os fue arrebatada. Los dioses que hicieron esto son unas magníficas criaturas del espacio. Pueden hacer todo tipo de manipulaciones y trabajar con realidades de muchas formas diferentes. Los humanos, aquí por ignorancia, llaman Dios, con D mayúscula, a estos seres del espacio. Vosotros, no sé cómo decirlo, o sea, solo habéis tratado con dioses con D minúscula, que han querido ser adorados y han intentado confundiros. Ellos ven a la Tierra como un principado, un lugar que poseen ellos en los límites de este universo de libre albedrío.
Antes los seres humanos poseían más habilidades que ahora, y las que se poseen ahora terminan pronto, o sea, cuando el niño comienza su desarrollo. Pero el ejemplo biogenético original del ser humano poseía una increíble información, era interdimensional y podía hacer muchas cosas, muchas. Cuando estos dioses creadores invadieron, por decirlo así, este espacio, se encontraron con que la especie local sabía demasiado, tenía demasiado conocimiento. La especie local poseía habilidades que eran demasiado parecidas a las de aquellos que se hacían pasar por Dios. Una manipulación biogenética tuvo lugar entonces y hubo mucha destrucción. Y se trajeron versiones experimentales de la especie al planeta y la base de datos fue dispensada a todos, pero no destruida. En una época vuestro ADN estuvo intacto. Era como una preciosa biblioteca donde la información estaba toda catalogada y se podía encontrar cualquier cosa en un instante. Cuando tuvo lugar una alteración biogenética para desconectar la información, fue como si alguien hubiera escondido el sistema de referencias y hubiera sacado todos los libros de las estanterías y los hubiera apilado en el suelo para crear desorden. Y así fue como vuestro ADN fue dispersado y mezclado por aquellos seres colonizadores, invasores, hace mucho tiempo. Ahora os estoy contando esta historia. Hay una historia y solo os cuento una parte de ella. El resto, cuando tengamos el centro de luz. Cuando hablamos, no nos dirigimos a vuestra mente lógica, sino a vuestros bancos de memoria, para que podáis recordar haber participado en esta historia y de esta forma empezaréis a comprender lo que ha sucedido y quiénes sois verdaderamente en este proceso. Toda la información genética, como os digo, fue dispersada, fue desordenada, pero quedó dentro de las células, la dejaron allí. La única información que quedó para que pudieseis jugar y participar de estos juegos cósmicos, y para que pudierais funcionar adecuadamente fue la doble hélice. Gran parte de la base de datos a lo largo de la doble hélice fue cerrada, de manera que empezasteis a trabajar con muy poca información. Y erais muy fáciles de manipular y controlar por muchos aspectos de la consciencia y muchos elementos, muchos seres que se hacían pasar por Dios con D mayúscula simplemente porque eran algo superiores. Ciertas entidades también tomaron a la especie existente, que era en verdad una especie gloriosa, y la transformaron para su propio beneficio, sus propias necesidades. Y lo que hicieron fue desorganizar la frecuencia de información dentro de los seres humanos. Cambiaron el ADN y os dieron la doble hélice para que permanecieseis en la ignorancia, porque la doble hélice es lo mínimo que se requiere para la supervivencia. Vuestra frecuencia de acceso fue cerrada con el fin de que no pudieseis hacer girar el dial de vuestra propia radio. Y estos dioses creadores se dispusieron a alterar el ADN dentro del cuerpo humano, la inteligencia, el anteproyecto, el código. Si el código no tiene dónde operar, pues no puede lanzarse a la existencia ni expresarse. Si os encierran en una habitación pequeña y no se os proporciona un sitio donde podáis crecer, pues no podréis expresaros. Durante estos últimos miles de años, vuestro código ha sido forzado a entrar en un ADN muy limitado. Y uno de los aspectos más emocionantes de estar en la Tierra en estos momentos es que se está llevando a cabo una reorganización del ADN. Están llegando rayos cósmicos al planeta desde hace algún tiempo para que el cambio sea difundido y tenga lugar una reordenación dentro del cuerpo. Y así la información diseminada que contiene la historia, ¿verdad? Y la consciencia de la biblioteca viviente se está alineando en estos momentos. Y de esa forma el ADN está evolucionando. Se están formando nuevas hélices o hebras a medida que los filamentos con codificación de luz se van agrupando.
Y la información diseminada se está reuniendo ya en vuestros cuerpos por medio de energías electromagnéticas que proceden directamente del creador principal. Algunos estamos aquí para supervisar el proceso, para ofrecer asistencia y también para evolucionar con vosotros. Por eso, a medida que esta reordenación y reunificación se vaya produciendo, pues iréis creando un sistema nervioso mucho más evolucionado, que tendrá toda la capacidad de albergar más información en vuestra consciencia. Despertaréis muchas células del cerebro que están y han estado dormidas desde hace mucho tiempo, y llegaréis a utilizar todo vuestro cuerpo físico, del cual conocéis muy poco, en lugar de ese pequeño porcentaje que os han enseñado y con el que habéis estado funcionando hasta ahora. Pero este cambio, esta conciencia, está afectando a todos los rincones del planeta. Por eso aquellos de vosotros que os consideráis y sois, por propio derecho, guardianes de la luz, y que queréis cambiar esta realidad por completo y aportar nuevas opciones, estáis anclando la frecuencia. Porque si no es anclada y comprendida, podría generar caos. Y crearía caos. Y por eso tenéis que echar raíces. El caos, cuando es utilizado de la forma apropiada, provoca un estado de reorganización. Eso lo conocéis bien. Es la teoría de la entropía. El tiempo se está colapsando y la energía está creciendo. Habéis venido a usar esa energía antes que nada. Pero nada, poco a poco abriréis caminos de consciencia a medida que la energía vaya entrando en vuestro cuerpo, y esta energía nueva ayudará a los otros para que no tengan que pasar por lo que vosotros habéis pasado. Muchas personas empezarán a sentir esta energía sin haber recibido ninguna preparación, pero estáis recibiendo luz, está bien, estáis recibiendo datos, información, y al hacerlo creáis nuevos caminos que serán explorados por la consciencia sin decir una sola palabra. Los nuevos caminos de consciencia crean nuevas realidades, nuevas opciones y nuevas formas de ser y de vivir. Y es por esta razón que el colapso de vuestra sociedad es inevitable, porque no contiene luz, o al menos no la suficiente luz. No contiene posibilidades multidimensionales. Estáis limitados, estáis cansados de todo esto. Los padres creadores son seres del espacio, que poseen su propio hogar en el espacio. También están evolucionando. Hay quienes quisieran echarlos del club de los dioses creadores, ¿no? Porque consideran que no valoran la vida que crean. Antes de que tomasen posesión, hace aproximadamente 300.000 años de aquí, muchos de los miembros del equipo original trabajaron para traer información y crear este vasto centro de información que había de ser utilizado para conectar muchos sistemas galácticos. Luego no se pudo, se pelearon esos dioses entre ellos, y los seres del espacio, cuyas historias están en los antiguos manuscritos de este planeta, ganaron la batalla. Llegaron aquí porque tenían sus propias razones para querer estar en este lugar y crearlo. En este universo del creador principal todo está permitido. Como todo está permitido, pues se aprenden muchas lecciones. Algunos de estos padres creadores se integraron aquí, unieron sus líneas, de la misma manera que en el continente europeo muchos monarcas y familias reales se fundieron entre ellos y unieron sus reinos. Pues bien, los padres creadores también de vez en cuando mezclaban una estirpe con otra para ver qué podían crear. No olvidéis que tenían conocimientos de genética y que todo fue creado mediante la manifestación y el uso de la fuerza de la vida, y comprendiendo el funcionamiento de dicha fuerza. Por eso en estos momentos la inmensidad de este proyecto está más allá de vuestra comprensión. Os preguntaréis quiénes son estos seres que llegaron e hicieron a un lado los planes originales para la Tierra. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son estos seres espaciales
a los que a veces llamamos los oscuros. Sed amables cuando habléis de las fuerzas de la oscuridad. No habléis de ellos como si fuesen malos. Tenéis que comprender simplemente que no están informados y que crean sistemas porque imaginan que es así como deben operar. En una época se pelearon, como os decía antes, entre ellos y se apartaron a sí mismos del conocimiento universal. De manera que ahora se aferran desesperadamente al poco conocimiento que poseen y a la vida tal y como la conocen. Es una vida basada en el miedo, una vida que no respeta otras vidas, una vida que utiliza otras vidas. ¿Y quiénes son? Estos seres del espacio no son del todo iguales antropomórficamente a los seres de aquí. No están para asustar a nadie, vienen para informar. Todo esto ya lo sabéis en vuestro interior, os lo certifica vuestra intuición. Y a medida que os vayáis abriendo a la historia de lo que sois, os daréis cuenta también de que van aflorando en vosotros recuerdos de otro tiempo. Es una ilusión creer que siempre renacéis para experimentar la creación, para reunir información sobre la creación y para comprenderla. No tenéis un solo tipo de experiencia, sino muchos. Esto sería, de otra manera, pues como cenar en un único restaurante toda la vida, ¿no? Esto no es así, no es así. Los dioses creadores adoptan muchas formas, están en cualquier sitio. Os podéis ver de cualquier manera. Trabajan con la energía que surge aquí de cada manifestación. Y las manifestaciones, ya sabéis, son de esto que llamáis humanos, animales, vegetales, minerales, cristales, aires, valles, ríos. Si observáis los dibujos de las antiguas culturas de Egipto, de América del Sur, América del Norte, veréis signos de aves y de otros animales. En aquella época, esos animales eran considerados como humanos, ¿no? Sí, es importante que os deis cuenta que sí lo son, igual que las piedras. Se os ha mantenido alejados de la exploración de estos casos debido a las emociones, porque a través de ellas podéis comprender muchas cosas, pero también enfrentaros a muchas otras. Vuestras emociones os conectan con el cuerpo espiritual y el cuerpo espiritual, por supuesto, no es físico y existe en la esfera multidimensional. La gama de modulación de frecuencias ha sido cambiada y las energías de fuera están trabajando ya para alterar el planeta. Estas energías os buscan, os necesitan. No pueden alterar el planeta desde fuera. El planeta tiene que ser alterado desde dentro. Las energías simplemente hacen entrar rayos cósmicos que penetran en vuestro interior, en vuestro cuerpo, y crean un salto evolutivo dentro de él. Por eso, una vez que hayáis comprendido el uso correcto de las emociones y empecéis a controlar vuestra propia frecuencia, es entonces cuando vais a ser capaces de emitir estos rayos y seréis verdaderamente luminosos. Y entonces ya no alimentaréis la frecuencia del miedo en este plano de la existencia. Y así, en medida que la frecuencia del miedo, ¿verdad?, empiece a disminuir en el planeta, en Nuquimesha, muchas actividades serán promulgadas para provocar un incremento del miedo, porque aquellos que viven de la frecuencia del temor empezarán a perder su fuente de nutrición, su alimento. Harán un intento de reinstaurar esa frecuencia antes de cambiar su nutrición a la nueva frecuencia del amor. Esta agitación es enviada y de alguna manera sostiene. Para poder llegar a un planeta es necesario tener un portal de acceso, un camino por donde entrar. Podríais volar hacia el espacio, podríais ir a Júpiter, por ejemplo, pero si no encontráis el portal que os permita entrar en el marco temporal de existencia de ese planeta, no hay nada que hacer y podríais aterrizar en un sitio de aspecto desolado y sin vida. Perdón.
Los portales os permiten entrar en una dimensión del planeta en la que hay vida. Y esos portales conducen a los pasillos del tiempo y sirven como zonas de experiencia multidimensional. Ha habido muchos portales en la Tierra que han permitido que diferentes especies, dioses, creadores del espacio, se puedan insertar. En la actualidad hay un portal inmenso en Oriente Medio. Si retrocedéis en la historia de la Tierra, reconoceréis en muchos dramas de la religión y de la civilización fueron introducidos por ese portal. Es un portal enorme, con un radio grande de aproximadamente 1000 millas. Es por esta razón que hay tanta actividad en Oriente Medio. Es el portal que utilizan algunos para entrar y salir. Y han utilizado esta área para crear bases y cavernas subterráneas, desde donde operan. La antigua civilización de Mesopotamia, situada entre el Éufrates y el Tigris, era una colonia del espacio en la que fue introducida una cierta civilización. El actual Kuwait está situado en la boca de este territorio. Es un portal que implica la manipulación de la población humana para atender a las necesidades de otros. Dentro de la población de algunos de los que vienen a estos lugares, hay de todo. Los hay mejores, peores. No sé si os preguntáis por qué os estoy contando esto, no, por qué necesitáis saberlo, pero creo que sí, que necesitáis saberlo porque la realidad de estos seres que están integrados en el tejido social, pues está regresando y fundiéndose con vuestra dimensión. Y parte de vuestro salto evolutivo en la consciencia consiste no solo en entrar en la onda del amor y la luz, de comer helados cada día, ¿no? Tenéis que comprender la complejidad de la realidad, todas las formas de realidad que existen y como todas ellas sois vosotros. Tenéis que estar en paz con ellas, fundiros con ellas, para crear una implosión en vuestras propias esencias. De esa forma es la que podéis regresar, y os permite regresar al creador principal. Os vais a enfrentar con muchas oportunidades de juzgar muchas cosas y clasificarlas como malas. Pero cuando juzgáis y clasificáis y estereotipáis, ya os he dicho esto muchas veces, no estáis experimentando y sintiendo las nuevas realidades. Es preciso que recordéis siempre que esta es una zona de libre albedrío y que hay una especie de plan divino, que será el último plan, la última carta que se puede jugar. Todos tenéis que recordar que esta carta va a ser un as para vosotros, un verdadero as. La naturaleza del drama de este planeta es muy interesante, porque siempre que hay una modulación de frecuencia de un sistema existente, hay un cierto magnetismo que sale de dicho sistema. Y ese magnetismo atrae toda la energía que haya estado involucrada alguna vez en el sistema. ¿Por qué? Pues para que tome parte de la evolución o el proceso. Así que estáis magnetizando todo aquello que experimentasteis alguna vez para poder sentir todo lo que necesitáis sentir. Es importante que sepáis que los dioses creadores de la antigüedad están regresando a esta época, porque ese es el plan divino. Ellos deben participar en él y comprender que sus frecuencias van a ser cambiadas. Sí que se están resistiendo a ello, ¿no? Al igual que muchos seres humanos, sin embargo, crean sus propias realidades. Y estos padres creadores, estos dioses creadores de los últimos 300.000 años, yo creo que han olvidado quién los creó, han olvidado sus propios dioses. Y como miembros de la familia de la luz, vosotros no habéis olvidado. Vuestra tarea es la comprensión, hacer llegar al planeta la comprensión que estabilizará la energía y generará el poder de crear. Porque aquí en este planeta yo creo que se subestima la luz. Y estos dioses creadores os subestiman a vosotros.
así en su propia brillantez, tienen también puntos oscuros. Los dioses creadores en un momento dado renunciaron a una porción de sí mismos y se durmieron en sus laureles, enamorados de su propio proyecto. Estáis relacionados a estos seres porque sois extensiones o fuerzas operativas de ellos y estáis aquí para influir en la realidad, no solo desde afuera, sino también desde dentro. Y eso es lo que intentáis recordar. Los dioses creadores están regresando a quedarse. No quieren morir de inanición, su alimento está aquí. Entienden que se está llevando a cabo una destrucción de sistemas a través vuestro. De manera que intentan ayudar en alguna medida. Los planificadores originales desean que vuelva a haber libertad de elección en cuanto a las frecuencias de este planeta. Los dioses que han estado al mando durante este último periodo de la evolución utilizan la modulación de frecuencias y no permiten la libertad de elección. Al daros una imagen falsa de la realidad de todas las maneras posibles, pues están quitando energía psíquica. Y yo no estoy diciendo que sean malos, ¿no? Como decís aquí, ¿no? Simplemente trato de informaros de los acontecimientos que están teniendo lugar y de la forma tan inocente en que os habéis involucrado en estos acontecimientos. No os dais cuenta de que estas situaciones son montajes para que penséis o para que sintáis de una cierta manera y para haceros vibrar con una cierta conciencia. Nosotros también jugamos a lo mismo. Si os fijáis en lo que hemos hecho, os daréis cuenta que hemos montado un plan de modulación de frecuencia para vosotros, ¿no? Y en muchos casos, pues, vosotros habéis comprendido, os ha seducido el concepto. No sé, la energía predominante en este planeta dispara vuestros sistemas, especialmente los sistemas de creencias, y lo hacen a su antojo, ¿no? Dirigen una cantidad, un flujo increíble de energía hacia afuera, y esta energía está viva. Y se os ha dicho que todos vuestros pensamientos hacen un mundo. Son reales. Son reales. Hay que considerarlo, ¿no? No quiero decir que esto esté mal, ¿no? Pero sí sugerir que a la hora de pensar, que lo hagáis en grande, ¿no? Tenéis que sentir esa pérdida notable que tendrá lugar dentro de esta energía cuando más y más de vosotros dejéis de vibrar de acuerdo con este plan. Y pensad en lo que podréis hacer cuando os sobrepongáis a la modulación de frecuencia o a la insistencia de vuestra mente lógica y cuando impecablemente os vayáis elevando como conservadores de frecuencia. Recordad que la identidad como frecuencia es la suma total de vuestra emisión de vuestros cuerpos físico, mental, emocional y espiritual, en vez de otra manera, y lo hace en forma de pulsaciones electromagnéticas. Por eso cada vez que empezáis a poseer lo que otro ha emitido y a cultivarlo a vuestro antojo, pues estáis cambiando de paso la vibración en el planeta. Y esto es un poco a lo que tenemos que aspirar todos, a cambiar la vibración en el planeta. Por eso estamos aquí, ¿no? Para observar, para dirigir la energía. Algunos vienen para ofrecer asistencia y otros están aquí para aprender y evolucionar. Los hay que no tienen buenas intenciones, posiblemente, ¿no? Pero tenéis que aprender a discernir entre las energías. Este es un universo de libre albedrío, como os decía. De manera que todas las formas de vida están permitidas aquí. Es un astro joven. Todavía no tiene una raza unitaria, no tiene un único nivel de cultura, no tiene un único lenguaje de comunicación. Si una energía intenta asustaros, controlaros o manipularos, no debe interesar trabajar con ella. Podéis escoger con quién queréis trabajar. Que alguien haya desarrollado unas habilidades fantásticas y aparentemente mágicas, pues no significa necesariamente que sea una entidad espiritualmente evolucionada, puede no serlo. Así que aprended a discernir.
Estáis viviendo en una buena época, una época importante en la que la energía está cobrando vida. Y todo lo que estáis sintiendo no es más que el resultado de todo esto y del despertar a vuestras potencialidades escondidas. Ya veis lo que le pasa al viento, se agita y os muestra que hay una gran agitación en el aire. Los dioses están aquí, unos son más grandes que otros, pero también vosotros sois esos dioses. A medida que vayáis despertando a vuestra historia, vuestros antiguos ojos empezarán a abrir. Son los ojos de Horus, que no ven a través de los ojos de un ser humano, sino desde el punto de vista de un dios. Ven la conexión y el propósito en todas las cosas, porque los ojos antiguos pueden ver muchas realidades y conectar la imagen completa, la historia completa. Cuando abráis los ojos antiguos que existen en vosotros, no solo podréis conectar con toda vuestra historia personal, sino que también podréis conectar con la historia planetaria, la historia galáctica y la historia universal. Entonces, y solo entonces, vais a descubrir sin lugar a dudas quiénes son vuestros dioses.